Solía pensar que si te mantenías fiel, si construías algo con alguien desde cero, estarías a salvo, que habría algún tipo de contrato tácito entre dos personas unidas por el tiempo y las dificultades compartidas. Pero me he dado cuenta de que la confianza puede morir de forma muy silenciosa, sin llamar a la puerta. Empezó con pequeñas cosas. Gregory cambió la contraseña de nuestro ordenador portátil, compartido sin decir nada. Dijo que era por cosas del trabajo. Luego vino el segundo teléfono. Al principio, pensé que era uno de repuesto, pero luego me di cuenta de lo rápido que lo apartaba cuando me acercaba, y me dije a mí misma, quizás esté planeando algo especial para nuestro aniversario. Al fin y al cabo, acabábamos de cumplir 32 años juntos, pero las noches se alargaban. Se quedaba hasta tarde en la oficina, diciendo a menudo que tenía un nuevo contrato, un acuerdo en el extranjero, algo complicado. Los detalles siempre eran vagos. Cuando me ofrecía a ayudarle, como siempre había hecho, me rechazaba con esa sonrisa forzada que me hacía sentir tonta por preguntar. No fue hasta un domingo por la mañana cuando empecé a tomarme en serio mis instintos. Estaba organizando el papeleo para nuestro contable cuando me fijé en 2 transferencias, bastante cuantiosas, desde nuestra cuenta conjunta a un nombre desconocido. Estaban separadas el tiempo justo para no levantar sospechas, y no eran lo suficientemente grandes como para que el banco nos avisara. Pero yo sabía que no lo habíamos hablado. Gregory no había dicho ni una palabra. No lo confronté, no de inmediato. En cambio, esperé. Empecé a revisar los extractos con más frecuencia, discretamente. Incluso llamé a nuestro contador fingiendo que necesitaba ayuda con nuestros impuestos. Y fue entonces cuando me golpeó la segunda sorpresa. Gregory había presentado documentos por separado. Tenía una nueva cuenta de inversiones, una en la que no se me mencionaba. Todavía recuerdo cómo me temblaban las manos cuando colgué el teléfono. Me quedé allí, en nuestra impecable cocina con sus suaves paredes color crema, mirando el arbusto de lilas que había plantado 20 años atrás. Todo parecía igual, pero nada lo era. Necesitaba estar segura antes de actuar. Así que empecé a observar, a escuchar. No dormía mucho. El silencio entre nosotros se prolongó hasta que se rompió en algunos momentos. Gregory no parecía darse cuenta, o tal vez no le importaba. Entonces encontré el sobre. Estaba escondido en el garaje, detrás de una estantería con botes de pintura viejos. No tenía ninguna marca, pero dentro había unos papeles, correos electrónicos impresos, extractos bancarios y un billete de ida a Belice, a nombre de otra persona. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado, me quedé mirando al techo y me susurré a mí misma. No vas a dejar que te haga esto. El nombre que aparecía en los extractos bancarios ocultos era Rachel Ward. No era un nombre que reconociera, pero pronto se convertiría en mi pesadilla. No sabía si era su abogada, su cómplice o algo más. No podía permitirme decirlo en voz alta. Todavía no. Empecé por lo que podía acceder sin levantar sospechas. Llevé las chaquetas de Gregory a la tintorería, algo que no había hecho en años porque él siempre insistía en hacerlo él mismo. En el bolsillo interior de una chaqueta azul marino había un recibo de una cena en una ciudad a 2 horas de distancia, con fecha de 3 semanas antes. Un restaurante al que nunca habíamos ido juntos. Esa misma noche, me dijo que se había quedado atrapado en una reunión de la junta directiva. Todas las pistas se iban sumando y mi confianza, ya herida, comenzó a pudrirse. Esa tarde, entré en una pequeña imprenta a las afueras de la ciudad. Conocía al propietario, un hombre tranquilo de unos 50 años, cojo y aficionado a los crucigramas. Una vez me ayudó a imprimir los programas de la boda de nuestra sobrina. Le mostré el sobre con los papeles que había encontrado y le pregunté, con naturalidad, si alguno de ellos había sido impreso allí. Sus ojos recorrieron las hojas y se detuvieron. «Este pie de página», dijo, señalando la esquina de uno de los extractos. «Es nuestro. Lo cambiamos hace unos 6 meses». Me miró, sin saber si hacerme más preguntas. No le di oportunidad. «Gracias», dije, esbozando una sonrisa. «Es todo lo que necesitaba». Así que Gregory se había tomado la molestia de imprimir documentos incriminatorios fuera de casa. Sabía que no los encontraría en nuestra impresora. Era meticuloso, pero no lo suficiente. Esa noche, después de que se durmiera,
Saqué con cuidado su segundo teléfono de debajo de la almohada. Me temblaban las manos. Nunca antes había revisado sus cosas. El código era fácil. Nuestro aniversario. No lo había cambiado. Supongo que nunca imaginó que me atrevería. No había mensajes de texto ni correos electrónicos. Las aplicaciones estaban limpias, excepto por una carpeta de la galería escondida bajo un nombre aburrido. Facturas. Dentro había fotos. Algunas eran de playas, villas, mercados al aire libre. Otras lo mostraban con una mujer. No era joven, tal vez rondaba los 40, pero era elegante, rubia y dolorosamente familiar. Era la misma mujer de un folleto que había traído de una Aitish en Costa Rica 6 meses atrás. Ella aparecía en una de las fotos, de pie detrás de una mesa con platos de cerámica. En ese momento, él no le había dado importancia. «Solo es una vendedora», había dicho. Ahora, ella aparecía en 3 fotos diferentes con el brazo de él alrededor de la cintura. En una, ella tenía la cabeza apoyada en su hombro. En otra, ambos reían en un barco. Sentí un nudo en el estómago, como si hubiera tragado una piedra. No lloré. No entonces. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Me tumbé en la cama, fingiendo estar dormida, mientras sus suaves ronquidos llenaban la habitación. Pero por dentro, algo había cambiado. Se había encendido un fuego silencioso, uno que no se apagaría con lágrimas ni disculpas. Si quería empezar una nueva vida, era libre de intentarlo, pero no con mi dinero. A la mañana siguiente, me aseguré de salir antes de que Gregory bajara a desayunar. Le dije que tenía una cita temprana con el médico, lo cual no era inusual. Me dolían las rodillas y las citas aquí y allá no levantaban sospechas. En realidad, conduje 45 minutos hasta un pequeño bufete de abogados que recordaba de cuando ayudé a mi amiga Diane con su divorcio años atrás. El abogado, el señor Lionel Graves, era perspicaz, discreto y no perdía el tiempo con cortesías. Me recordó inmediatamente, o al menos fingió hacerlo. «Necesito preguntarle algunas cosas sin que usted dé la alarma», le dije, sentándome rígida frente a su escritorio desordenado. «Y no quiero que presente nada todavía. No hasta que yo se lo diga». Él asintió lentamente. «Me parece justo. Hablemos». Le mostré los documentos, los extractos bancarios, las fotos, incluso una copia del billete a Belice. No me permití llorar. Le presenté todo como si le estuviera mostrando el inventario de un almacén. Así fue como sobreviví. «Lo que usted describe», dijo después de leerlo, «no es solo infidelidad. Es fraude financiero premeditado. Está intentando sistemáticamente vaciar tus cuentas sin que tú lo sepas». Ya lo sabía. Pero oírlo confirmarme hizo que algo encajara en mi cabeza, como el sonido de un cerrojo girando. «¿Puede quedarse con todo?», pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. «Si se te adelanta, sí», dijo Lionel recostándose en su silla. «Pero si actúas ahora, con cuidado, puedes proteger la mayor parte, quizás todo». Me sugirió 2 cosas. Primero, abrir una cuenta separada a mi nombre, una que Gregory no conociera. Segundo, empezar a sacar discretamente pequeñas cantidades de nuestra cuenta conjunta antes de que él pudiera hacerlo. No todo de golpe. Unos cientos aquí, 1000 allá. Un patrón que pareciera gasto personal, no pánico. Pero no me gustaba. No era suficiente. «Quiero asegurarme de que él siga creyendo que está ganando», le dije. «Quiero que coja el dinero, pero no dinero de verdad». Esa idea sorprendió a Lionel. «¿Quieres tenderle una trampa?» «Sí», respondí. «Si cree que los ahorros están intactos, no investigará más. Quiero dejar que robe, pero no lo que él cree». Me advirtió que era arriesgado, pero también dijo que era inteligente y factible. Acordamos volver a hablar en una semana. Regresé a casa a la hora del almuerzo, justo cuando Gregory se marchaba. Me besó distraídamente en la mejilla y me dijo que tenía una comida con un cliente en el centro. Fingí creerle. Cuando se marchó, le sonreí, un poco más de lo habitual. Esa tarde me puse en contacto con el banco y ordené la retirada total de los activos en efectivo de nuestra cartera de inversiones conjunta. Era una cantidad considerable, pero lo presenté como un cambio temporal debido a la inestabilidad del mercado, algo que nuestro asesor de inversiones aceptó sin hacer muchas preguntas.
El siguiente reto era físico. Tenía que guardar ese dinero en algún sitio antes de poder sustituirlo por billetes falsos. No quería guardarlo en casa, así que llamé a mi prima Trudy y le dije que necesitaba usar su ático durante un tiempo. Le inventé una historia sobre que quería ordenar y donar cosas, y ella aceptó sin pensarlo 2 veces. Trudy vive sola y siempre ha confiado en mí. Metí el dinero en un viejo baúl de viaje lleno de trastos que a nadie le importaban. Luego vino la parte para la que no estaba preparada: encontrar billetes falsos realistas. No para usarlos, solo para que parecieran convincentes. Necesitaba que él pensara que nada había cambiado cuando finalmente lo tuviera en sus manos. Después de horas de investigación, encontré una empresa de atrezo que fabricaba dinero hiperrealista para producciones teatrales y películas. No era ilegal, ya que estaba etiquetado y ligeramente alterado, pero para alguien que lo mirara rápidamente o que huyera a Belice, pasaría el examen visual. En 3 días, había sustituido todo el alijo por billetes falsos, envolviéndolos exactamente como el banco había empaquetado los originales. Gregory nunca se daría cuenta, no hasta que fuera demasiado tarde. Gregory se estaba volviendo más atrevido. Seguía actuando como si todo fuera normal, pero yo lo notaba en la forma en que miraba el reloj, en cómo guardaba su maletín con demasiado cuidado y en cómo siempre se aseguraba de que yo estuviera ocupada antes de salir de casa. Se había vuelto excesivamente encantador. Me traía pequeños regalos, elogiaba mi cocina e incluso hablaba de unas vacaciones que deberíamos tomar cuando las cosas se calmaran. Era extraño, calculado, como si estuviera intentando ablandarme de antemano, pero yo ya había pasado la fase de ablandamiento. Lo que él no sabía era que yo ya lo tenía todo preparado: la auditoría financiera, la retirada de dinero del banco, el dinero falso. Estaba cayendo en una trampa que ni siquiera sabía que existía. Cuanto más sonreía, más mentía y más decidida estaba yo. Una mañana encontré una nota arrugada en la basura. Siempre trituraba los papeles, siempre. Pero esta se le había escapado. Un recordatorio escrito con su letra. L Banco. Jueves. Ten AM confirmar hora. Paso final. Sin nombres, sin detalles. Solo lo suficiente para saber que estaba preparando algo y que era inminente. Busqué bancos locales que empezaran por L. El Lockridge Bank me llamó la atención. Privado. Exclusivo. Conocido por gestionar transferencias grandes y discretas. Llamé a Lionel inmediatamente. «Puede que haya llegado el momento», le dije. «Necesitamos a alguien que lo vigile cuando entre». Se mostró cauteloso, pero accedió. «Si está transfiriendo bienes matrimoniales y lo hace en secreto, estamos ante un delito. Asegurémonos de que entra voluntariamente». Más tarde, esa misma noche, Gregory llegó con comida para llevar, de mi restaurante tailandés favorito al otro lado de la ciudad. «Pensé que te vendría bien una noche libre», dijo. En otro momento, eso habría significado algo, pero ahora percibía la actuación en su voz. Le seguí el juego, sonriendo, dándole las gracias, preguntándole si había tenido un día estresante. Respondió como un hombre que creía que aún tenía el control. Nunca le había visto tan sereno, tan falsamente cariñoso. Me estaba manipulando. Me alejaba poco a poco de la verdad mientras se aseguraba de que no mirara demasiado de cerca. Probablemente había funcionado antes. Había pasado por alto tantas pequeñas cosas a lo largo de los años. Las horas de llegada tarde, las llamadas privadas, los momentos en los que me respondía bruscamente y cambiaba inmediatamente de tema. Pensaba que era el trabajo, la presión, la edad. Nunca imaginé que fuera una estrategia. Y estaba funcionando, hasta que dejé de aceptar la versión de la realidad que él me vendía. Al día siguiente, me reuní con Lionel en persona. «Quiero dejar que él dé el primer paso», le dije. «Deja que piense que está ganando. Deja que muerda el anzuelo». Lionel asintió. «Los fondos falsos, la transferencia. Si tenemos vigilancia cuando ocurra, tendremos pruebas de sus intenciones. Pero tienes que estar preparada para lo que venga después. Se armará un gran revuelo y muy rápido». Estaba preparada. Nunca me había sentido tan centrada en mi vida. Cuando llegué a casa, Gregory ya estaba en la cocina. Me saludó con cariño, me sirvió té y me preguntó por mi día con interés genuino. O lo que se le parecía. Le pregunté cómo había ido su semana. Me respondió con vaguedad, algo sobre reuniones, algo sobre ultimar algunos detalles.
Nada importante, añadió encogiéndose de hombros. Solo poner orden. Creía que yo no lo sabía. Creía que él llevaba el timón, pero yo ya había cambiado el mapa. La noche antes del traslado, Gregory estaba extrañamente sereno. Preparó la cena, pollo al romero, algo que no había cocinado en años. Incluso encendió velas. Lo observé mientras se movía con soltura por la cocina, tarareando una melodía que no reconocí. Me sirvió vino en la copa y se sentó frente a mí como si fuera una noche cualquiera de martes. «Últimamente estás más callada», dijo, mirándome fijamente. «¿Va todo bien?» Asentí con la cabeza y sonreí suavemente. «Solo estoy cansada, eso es todo». Se inclinó sobre la mesa y me tocó la mano. «Siempre has trabajado demasiado. Quizá deberíamos bajar el ritmo pronto, hacer ese viaje a la costa». Ese viaje, el que había mencionado meses atrás, cuando aún creía en Bathsheba. «Suena bien», dije con delicadeza, pero por dentro estaba gritando. Quería dejarme con una imagen tranquila, algo que pudiera recordar más tarde sin sentirse culpable, algo que calmara su conciencia. Eso estaba claro. A la mañana siguiente, ya estaba despierta cuando él bajó las escaleras. Tenía un aspecto impecable, chaqueta azul marino, zapatos lustrados, una sonrisa tranquila, como un hombre que va a firmar la compra de una casa de vacaciones, no a robarle el futuro a su mujer. «Tengo un par de reuniones hoy», dijo. «Puede que llegue tarde, no me esperes». «Haré una cena ligera», respondí, doblando la ropa limpia en la mesa del comedor. Se marchó con un beso en la mejilla. En cuanto se cerró la puerta, llamé a Lionel. «Ya está en camino». Pasé las siguientes horas fingiendo limpiar la casa, pero mis manos apenas funcionaban. Mis pensamientos eran demasiado ruidosos. No dejaba de imaginarlo sonriendo al cajero, autorizando con calma una transferencia bancaria, tal vez pidiendo que parte del dinero falso se colocara en un sobre cerrado. Todo ello mientras pensaba que estaba doblando toallas y esperándolo como una tonta. A media tarde, Lionel llamó. «Ya está. Lo ha intentado». «¿Qué ha hecho?», pregunté. «Ha traído un cheque bancario y ha intentado iniciar una transferencia a una cuenta en el extranjero». Sentí una extraña mezcla de náuseas y alivio. «¿Le ha preguntado por el dinero en efectivo?». A principios de semana, le entregaron un paquete sellado en la caja fuerte. Le pidieron que lo recogiera hoy. Lo abrió, comprobó el contenido y lo volvió a sellar. No hay indicios de que se haya dado cuenta de nada. Así que seguía creyendo que se iba a marchar con una fortuna. Me quedé sentada en la cocina durante un buen rato después de la llamada, mirando por la ventana el comedero para pájaros que Gregory había instalado hacía años. Un arrendajo azul se posó en él, picoteó las semillas y se marchó sin llevarse nada. Esa noche, él llegó a casa con aspecto cansado, pero triunfante. «Ha sido un día largo», murmuró, aflojándose la corbata. «Pero productivo». No le hice preguntas. No hacía falta. Simplemente preparé el té, como siempre. Nos sentamos en el salón y vimos las noticias en silencio. Probablemente pensaba que lo había conseguido, que a la semana siguiente me despertaría con la cama vacía y una nota educada en la que me diría que necesitaba encontrarse a sí mismo. Quizá incluso lo había ensayado, pero ahora todas las piezas estaban en su sitio. El dinero falso, los informes forenses, las fotos, la cronología. Mañana, Lionel iniciaría los trámites legales. Y pronto, Gregory descubriría que nunca había tenido el control. No realmente. La casa parecía un plató. Todo estaba preparado, cada palabra ensayada. Yo me movía por ella como un fantasma. Ponía la mesa, doblaba la ropa limpia, asentía con la cabeza a la charla trivial de Gregory. Y él, como un actor bien entrenado, interpretaba el papel del marido cariñoso. Sacó a colación los planes para el fin de semana. «Deberíamos ir a la viña», sugirió. «Puede que sea nuestra última oportunidad antes de que cambie el tiempo». Acepté con una sonrisa cortés, aunque sabía que no tenía intención de estar aquí el fin de semana. A la mañana siguiente, Lionel y yo nos reunimos en su oficina. Las persianas estaban bajadas. Los archivos estaban delante de él, cuidadosamente apilados, etiquetados y fechados. «He contactado con las autoridades», dijo. «Están revisando el material de vigilancia y los resultados de la auditoría. No se tomará ninguna medida hasta que tú lo apruebes.
Te están dando margen para decidir cómo termina esto, por ahora. ¿Y si presiono para que se presenten cargos? Pregunté. Actuarán. Lo investigarán por intento de fraude financiero y, dependiendo de cómo se interprete, por conspiración. Has hecho más que suficiente para protegerte y proporcionar pruebas. Has sido más inteligente que la mayoría de los profesionales con los que he trabajado. No he sido inteligente, dije en voz baja. Solo estaba harta de que me trataran como a una tonta. Lionel no discutió. Simplemente deslizó un documento hacia mí. Los papeles del poder notarial para los bienes conjuntos restantes y los formularios de separación legal. Una vez firmados, tendría el control total hasta que todo se resolviera adecuadamente. Cogí el bolígrafo, firmé. Puse mis iniciales, feché. De camino a casa, no lloré. Tampoco me sentí triunfante. Solo tranquila. Como si un largo suspiro comenzara a salir de mi pecho. Esa noche, Gregory llegó a casa más tarde de lo habitual. Tenía el pelo revuelto por el viento y el abrigo húmedo por una llovizna pasajera. Parecía casi relajado. ¿Un día ajetreado?, le pregunté, entregándole una toalla. Asintió con la cabeza, evitando mi mirada. Sí, mucho ajetreo, pero todo está saliendo bien. Se sirvió una copa y se sentó en el sofá como un hombre orgulloso de lo que había construido. Me senté frente a él y estudié la forma de su rostro. Era extraño darme cuenta de que ya no conocía realmente a este hombre. O tal vez nunca lo había conocido. Quizás siempre había tenido ese potencial, ese encanto que podía convertirse en crueldad, esas mentiras suaves disfrazadas de amabilidad. He estado pensando, dije después de una pausa, en jubilarme, en reducir el tamaño de la casa, quizás venderla y simplificarlo todo. Pareció sorprendido, solo por un segundo. ¿En serio?, preguntó. ¿Ahora? Siento que hemos estado dando vueltas a lo mismo. Quizá los dos queremos algo diferente. Se quedó mirando su bebida. Sabes, siempre he admirado lo práctica que eres. Tranquila, no exageras. Asentí. No, no lo hago. Fue un silencio cargado, pero él no me preguntó qué quería decir. No se atrevió. Esa noche se acostó temprano. Yo me quedé abajo, sentada en la oscuridad, con solo la luz de la cocina encendida a mi espalda. Los documentos estaban en mi bolso. Los correos electrónicos de Lionel seguían sin leerse en mi bandeja de entrada. Una parte de mí quería enfrentarse a él, cara a cara, sin abogados ni funcionarios, pero también sabía lo que me costaría emocionalmente. Tenía que sopesar qué era más importante, la satisfacción de verlo retorcerse bajo mi mirada, o la dignidad silenciosa de alejarme sabiendo que lo había vencido sin levantar la voz. Esa decisión llegaría por la mañana. No dormí esa noche. Me acosté en la cama junto a Gregory, mirando al techo mientras él respiraba tranquilamente a mi lado, perdido en un sueño sobre la vida que creía estar construyendo. A las 6 de la mañana, me levanté de la cama, me vestí en la oscuridad y preparé café sin encender las luces. La casa estaba en silencio. Silenciosa como los últimos segundos antes de que estalle una tormenta. Me senté a la mesa de la cocina y abrí mi teléfono. Lionel me había enviado un mensaje sencillo horas antes. Borrador final listo. Confirma si quieres presentarlo hoy. Lo miré durante un largo rato y luego escribí una sola palabra. Sí. Al mediodía, el proceso legal había comenzado. Lionel informaría a las autoridades ese mismo día, pero el primer golpe sería mío, porque yo había tomado una decisión. No iba a dejar que se marchara pensando que me había engañado. No con mi vida, no con mi dignidad. Gregory llegó a casa esa tarde inusualmente temprano. Oí cerrar la puerta de su coche y lo observé a través de la ventana de la cocina mientras se detenía al borde del camino de entrada y miraba su teléfono. Parecía tenso. Algo había cambiado. Entró y sonrió demasiado rápido. «No me esperabas tan pronto, ¿verdad?» «No», respondí. Pero estaba a punto de empezar a preparar la cena, justo a tiempo. Me siguió a la cocina y dejó el maletín sobre la encimera. Sus ojos se movían demasiado, escaneando la habitación, evaluando mi rostro, mi tono. Notaba que algo pasaba. No sabía qué, pero algo. «¿Va todo bien?», preguntó. Lo miré fijamente. «La verdad es que hay algo de lo que quería hablar contigo».
Se puso rígido. Sonrió, pero fue una sonrisa forzada. Claro, por supuesto. ¿Qué pasa? Le indiqué que se sentara. Lo hizo lentamente, como si se estuviera preparando para recibir malas noticias, pero con la esperanza de poder salir airoso con su encanto. Cogí el sobre que había dejado sobre la mesa. Sencillo, blanco y pesado, con un aire definitivo. Se lo acerqué. Él dudó. ¿Qué es? Léelo. Su mano se quedó suspendida sobre el papel antes de abrirlo. Al leer la primera página, la sonrisa se desvaneció. Línea a línea se borró de su rostro. Su voz era tensa. ¿Un acuerdo de separación? Sí. ¿Es alguna broma? No, dije con calma. Tú tomaste esta decisión. Yo solo la estoy haciendo oficial. Echó un vistazo a la página siguiente y se quedó paralizado al ver el nombre del bufete de Lionel. Luego, sus ojos se posaron en la página donde figuraban las transferencias de activos, el poder notarial y el cierre de cuentas. ¿Has vaciado las cuentas? He asegurado lo que era mío, le corregí. Lo que tú pensabas llevarte. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Intentaba encontrar la parte en la que aún tenía poder. Luego probó con otra táctica. Suavizó el tono y negó ligeramente con la cabeza. Helen, tú no eres así. Estás enfadada, lo entiendo, pero no querrás destruir todo lo que hemos construido. Vamos a tomárnoslo con calma, hablemos. Me levanté. Ya lo has destruido. No me di cuenta de hasta qué punto había llegado hasta que fue demasiado tarde. Me miró por primera vez con algo parecido al miedo. ¿Cuánto sabes? Lo suficiente como para tenerlo documentado. Lo suficiente como para que las autoridades te estén vigilando. Lo suficiente como para saber lo que había en el sobre que sacaste de la caja fuerte. Abrió ligeramente la boca. ¿Qué quieres decir? El dinero que robaste, dije. No es real. Él se estremeció. Observé cómo la confusión se apoderaba de su rostro, seguida de incredulidad y luego de algo más oscuro, la comprensión. No lo habrás. Lo hice, dije. Lo vi venir, y me aseguré de que no te fueras con nada. Ahora se levantó, lentamente, como si temiera moverse demasiado rápido. Estás cometiendo un error, Helen. No, respondí con voz plana. Tú lo cometiste. Pensaste que era débil. Pensaste que estaba dormida. Dio un paso adelante, tratando de acortar la distancia entre nosotros. No tienes por qué hacer esto. Ya lo hice. Dejé el sobre la mesa y salí de la cocina. Detrás de mí, oí el crujir del papel y su respiración entrecortada. No me siguió de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Le había quitado la historia. A la mañana siguiente, Gregory no fue a trabajar. Se sentó en silencio a la mesa de la cocina, con el sobre aún abierto a su lado, sus páginas marcadas por su confusión e incredulidad. No había dicho una palabra desde que me fui la noche anterior. Pero ahora, en el silencio, su presencia llenaba la habitación como el humo. Pesada, viciada, inevitable. Preparé el café como de costumbre, dándole la espalda. Le oí moverse en la silla, pero no dijo nada. Cuando me volví para servirme una taza, me estaba mirando fijamente. No con ira, ni siquiera con la arrogancia a la que me había acostumbrado. Parecía perdido, como un hombre que intenta leer un mapa que no entiende. No lo entiendo, dijo finalmente. ¿Desde cuándo lo sabes? Me senté frente a él, con las manos envueltas alrededor del calor de mi taza. Desde hace bastante, respondí. Se frotó las sienes, como si la verdad le diera dolor de cabeza. El dinero. ¿De verdad? Sí, lo que sacaste de la caja fuerte no era lo que creías que era. Parpadeó lentamente. ¿Por qué lo has hecho? Incliné la cabeza. ¿Por qué lo has hecho tú? Se estremeció como si le hubiera abofeteado. Se recostó en la silla y bajó la voz. Me has tendido una trampa. No, le corregí. Me he protegido. Tú te la tendiste en el momento en que pensaste que podías borrarme de tu vida. Se puso de pie, ahora agitado, y empezó a caminar lentamente por la cocina. Esto va a arruinarme. Lo sé. Se detuvo y me miró de nuevo, como si me viera por primera vez. Tú no solías ser así. No, dije. Yo solía confiar en ti. Abrió la boca, pero no dijo nada. Ni una discusión,
ni una disculpa. Solo una tranquila aceptación de que la línea se había cruzado hacía mucho tiempo. Lo dejé en ese silencio. Subí las escaleras, preparé una pequeña maleta y me dirigí a casa de mi hermana. Ya lo había acordado con ella. No me hizo muchas preguntas cuando la llamé la noche anterior, solo dijo: «Ya era hora». De camino, Lionel me llamó. Su voz era tranquila, pero se notaba que había algo detrás. «La agencia está preparando los cargos formales. Han confirmado que el intento de transferencia bancaria de Gregory cumple los requisitos de fraude y ocultación intencionada. Si quieres seguir adelante con la denuncia, está todo listo». «¿Lo arrestarán?» «Eventualmente. Por ahora, le notificarán que está bajo investigación. Tienes tiempo para decidir hasta dónde quieres llegar». No respondí de inmediato. Seguí conduciendo. Cuando llegué a casa de mi hermana, Gregory ya había llamado 2 veces. No contesté. Me senté en su salón, rodeada de marcos de fotos y del aroma de las velas de vainilla, tratando de recordar la última vez que me había sentido realmente en paz en mi propia casa. Más tarde, esa misma noche, recibí un mensaje de Lionel. «Gregory se ha puesto en contacto con la agencia, ya lo sabe. Y sí, abrió la caja fuerte. Su reacción ha quedado documentada». Imaginé su cara cuando vio los fajos. A primera vista, parecían reales. El peso, las gomas elásticas, el papel bancario. Le habría llevado unos segundos, quizá más, darse cuenta de las sutiles marcas. Réplica, no es dinero de curso legal. Habría abierto un fajo, esperando encontrar billetes nuevos de $100, y se habría encontrado con dinero de teatro. Sin rabia, sin explosión. Solo la lenta y profunda comprensión de que todo en lo que había confiado era papel mojado, que le habían ganado. Al día siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Era su número. Lo ignoré. Luego recibí un mensaje de voz. Solo una frase. «Helen, por favor, ¿podemos hablar antes de que todo se haga público?» Sin disculpas, sin reconocer nada. Solo una esperanza desesperada de que aún tuviera margen para manipularme. No respondí. No se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba ya de justicia. Se trataba de claridad. Él intentó borrarme en silencio, pero ahora era su mundo el que se desmoronaba. Pasaron 3 semanas. La casa estaba tranquila, no porque Gregory se hubiera ido, sino porque yo lo había hecho. Me quedé en casa de mi hermana, respirando aire nuevo, despertándome sin miedo en el pecho. Lionel me mantenía informada. Gregory había contratado a un abogado, alguien caro, alguien astuto. Aún no había habido un arresto formal, pero la investigación seguía en marcha. Mis pruebas, junto con la auditoría, eran contundentes. «Llevaría tiempo», dijo Lionel, pero era solo cuestión de tiempo, no de si sucedería. Pensé que me sentiría más victoriosa, pero la verdad es que no sentía alegría. Era alivio. Un suspiro largo y profundo que provenía de finalmente estar libre de fingir. No había respondido a los mensajes de Gregory, pero escuché uno. Solo uno. «Por favor, Helen, no les dejes hacer esto. No entiendes lo que está en juego». Aún no lo entendía. Pensaba que tenía miedo, que podría perdonarle por nuestra historia. No se daba cuenta de que lo que realmente estaba en juego ya se había perdido. El respeto, la confianza, la colaboración. Había jugado con mi vida a mis espaldas, dando por sentado que nunca me enteraría. No solo me había robado, me borró. Pero yo me negué a seguir borrada. Una mañana volví a casa. Se había ido, probablemente a una de las muchas reuniones con su abogado o a intentar salvar lo que quedaba de su reputación. Caminé de habitación en habitación, como si estuviera despidiéndome de una versión de mí misma. El dormitorio aún olía a su colonia. El armario aún guardaba ropa que nunca volvería a ponerse, al menos no de la misma manera. En la cocina estaba el mismo bloque de cuchillos, la misma cafetera. Pero ahora todo había cambiado, para siempre. No me llevé mucho. Unos cuantos recuerdos. Un cuadro que había comprado con mi primera paga extra en el trabajo. La foto de mis padres en su 40 aniversario. No quería pelearme por el sofá ni por el coche. No necesitaba recuerdos de la vida que él había intentado controlar. Antes de irme, dejé una nota en la encimera. Solo una línea, escrita con mi letra tranquila y ordenada. «Me enseñaste a dejar de confiar en ti. Yo aprendí a vivir sin ti». Luego me fui. Unos días más tarde,
Lionel llamó. Se han presentado los cargos. Se los notificarán oficialmente la semana que viene. No tienes que hacer nada, a menos que quieras testificar. Hice una pausa. ¿Cambiará algo? Ya has tomado la más importante, me respondió. Le di las gracias, no por el trabajo legal, sino por creerme, por no haberme hablado nunca como si fuera frágil o tonta. Esa noche, me senté con mi hermana en el porche de su casa. El cielo estaba despejado y sereno. Le dije que no estaba segura de si quería seguir adelante con la causa penal o simplemente finalizar el divorcio y dejar que el tiempo se encargara del resto. Creo, dije lentamente, que estoy lista para empezar de nuevo, sin él en mi historia. Ya lo has hecho, dijo ella. Sonreí. Por primera vez, sentí que era verdad. 10 días después llegó por correo el papeleo definitivo. La separación se convertiría en divorcio. Lo firmé sin dudarlo, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Gregory se quedó solo para afrontar las consecuencias de sus actos, sin mi dinero, sin mi silencio, sin mi protección. En cuanto a mí, no empecé una nueva vida grandiosa. No hubo cambios radicales, ni nuevos romances apasionados. Solo paz. Me mudé a un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, donde el sol entraba por las ventanas por la mañana y las noches eran tranquilas. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca, algo que me mantuviera con los pies en la tierra. Planté hierbas en el alféizar de la ventana. Leía hasta altas horas de la noche, sin que nadie me dijera que la luz les molestaba. A veces, las mujeres del barrio se detenían para preguntarme sobre impuestos, trámites de propiedad o divorcios, en voz baja, con cuidado, y yo les ayudaba en lo que podía. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de recuperar mi espacio. Mi vida era mía otra vez.